Muy bien, buenos días, ¿cómo están? Bendiciones grandemente. En este momento quiero traer un tema titulado Sus leyes. Hace aproximadamente 2020 años atrás, nuestro Señor Jesucristo estaba en esta tierra y tuvo varios roces contra los líderes religiosos de ese entonces, los escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Los escribas eran aquellos secretarios que ellos se encargaban de escribir las leyes del pueblo. Cada cierto año ellos ampliaban y anexaban leyes nuevas a la ley de Dios. Los fariseos eran aquellos que representaban a la nación como maestros de la ley. Era un honor llamarlos fariseos. Los escribas. Dice la palabra de Dios que ellos les encantaba que en las plazas se les saludaran y se les llamaran maestro o rabí. Pero al Dios que ellos pensaban adorar, a ese Dios que ellos pensaban que respetaban, está al frente de ellos y muchas veces le llamaba hipócritas. Dice aquí Juan 8:17. La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Fíjese usted cómo comienza hablando allí el versículo 17. La misma ley de ustedes. Ellos pensaban que estaban cumpliendo la ley de Dios. Ellos pensaban que estaban enseñando la ley de Dios. Pero el Salvador, el Dios encarnado, al Dios que ellos pretendían servir, les dice de estas palabras: la misma ley de ustedes establece. Y miren lo que nos dice aquí Juan capítulo 15, verso 25. Hablando casi de la misma cosa, dice aquí Jesucristo: con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiarán sin motivo. Dice el versículo 25, ustedes lo pueden buscar en sus Biblias. Con esto se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Porque ellos hacían sus propias leyes. Al punto de que cuando el Señor Jesucristo sanó a un paralítico en Betesda, Jesucristo le dice: ve, agarra tu camilla y vete a tu casa. En lo que los fariseos vieron que el hombre, emocionado porque había sido sano, llevaba su camilla, le dijeron: ¿qué haces tú llevando esa camilla en el día de reposo? Estás quebrantando la ley. Porque para ellos, para sus leyes, si una gallina colocaba un huevo en día sábado, ya la gallina era sacrificada y el huevo era roto porque estaba trabajando en sábado. Si tú escupías en el día de reposo y pasaba alguien, pisaba la saliva y ya ahí estabas haciendo barro y estabas trabajando y estabas quebrantando la ley. Por eso es que los fariseos y los escribas acusaban constantemente a Jesucristo por quebrantar la ley de Dios. Pero no era la ley de Dios, eran sus leyes. Dice aquí Mateo 5:17. Dice aquí: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, no vine vine para cumplir sus propósitos, porque ellos pensaban que que Jesucristo venía en contra de la ley de Moisés, pero Jesucristo estaba en contra de sus leyes. Por eso en Mateo 23 vemos todo un capítulo donde Jesucristo le llama hipócritas a los maestros de la ley de entonces. Dice aquí Hechos capítulo 10, verso 28.
Esto es cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, un romano, un pagano, y Pedro le dijo: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Allí Pedro le está diciendo: nuestras leyes nos prohíben juntarnos con gentiles, con pecadores. Cuando sabemos que el propósito de Dios desde el principio es expandir el mensaje del evangelio. Pero allí Pedro está diciendo que las leyes judías les impedían juntarse con pecadores porque para ellos eran unos perros, unos inmundos. Lamentablemente hoy en día vemos que y muchas iglesias tienen sus propias leyes. Y cada día modifican y colocan más leyes, pero leyes que van en contra de la palabra de Dios, así como lo era en los tiempos de Jesús. Tengamos cuidados, líderes de la iglesia, en que Dios un día no nos llame hipócritas. Jesucristo dijo que con sus leyes le prohibían el paso al reino de los cielos a muchos. Y con sus leyes enseñaban y lo hacían hijos del diablo o del Hades, porque lamentablemente instruían mal al pueblo de Israel. Y ya el pueblo de Israel no veía la ley de Dios como una delicia, sino como una carga pesada. Por eso que Jesucristo dijo que ustedes ponen cargas pesadas y ni siquiera con un dedo son capaces de moverla, porque ellos predicaban y enseñaban lo que ellos no hacían. Por eso la palabra hipócrita, falsos, porque imponían leyes que Dios nunca mandó. Eso eran los escribas y los fariseos. Roguémosles al Señor que no seamos como un escriba y fariseo. En los tiempos de Jesús, ser un escriba o ser un fariseo era un nombre de honor. Hoy en día ser fariseo es ser un hipócrita. Dios te bendiga y espero que hayas entendido el mensaje de esta mañana. Que el Señor te bendiga grandemente.